Cada mañana, el barrio observaba cómo Walter Jenkins colocaba su silla de ruedas bajo el roble imponente. Susurraba a sus ramas como a un viejo amigo. Durante 50 años, protegió el árbol con feroz devoción. Erigió una cerca de madera con advertencias que decían «no tocar», que mantenía alejados incluso a la familia. Cuando los desarrolladores comenzaron a cortar el árbol después de la muerte de Walter, la mordida de la motosierra reveló un secreto entre las raíces. Walter Jenkins era una figura permanente en el pequeño barrio de Oak Ridge. A los 88 años, se había convertido en parte del paisaje, tanto como el roble masivo que dominaba su patio delantero. Cada mañana Walter se dirigía en su silla de ruedas hacia ese árbol. Posicionaba su silla bajo sus ramas extendidas y permanecía allí durante horas. El roble se alzaba solitario en el centro de su patio, rodeado por una cerca de madera meticulosamente mantenida. Un letrero pintado a mano colgaba de la cerca, sus letras rojas descoloridas pero aún claramente legibles. No tocar. A lo largo de las décadas, todos en el pueblo habían aprendido a respetar esa advertencia. La obsesión de Walter solo había crecido más intensa con la edad. En sus últimos años, cuando sus piernas ya no lo llevaban con facilidad, se negó a dejar que las limitaciones físicas lo alejaran de su ritual diario. Su hija Marion había tratado de convencerlo de mudarse con su familia a la ciudad, pero Walter no quería ni oírlo. Marion Jenkins Rhodes era una mujer práctica, como administradora de hospital con 2 hijos en edad universitaria. La peculiar fijación de su padre con un árbol siempre había sido una fuente de frustración y preocupación. Durante las visitas familiares, Marion observaba desde la ventana de la cocina cómo su padre se sentaba bajo el roble, sus labios moviéndose en conversación silenciosa, con algo que solo él podía ver. Thomas y Sarah, los hijos de Marion, habían crecido visitando la casa de su abuelo, siempre bajo estrictas instrucciones de nunca jugar cerca del roble. Durante las reuniones familiares, Walter a menudo desaparecía a mitad de las comidas familiares, atraído inexorablemente a su puesto bajo el roble. Marion suspiraba y les decía a sus hijos que debían complacer las excentricidades de su abuelo. Las décadas pasaron de esta manera, con la rutina de Walter sin cambios y su familia adaptándose a su obsesión. Cuando la salud de Walter comenzó a declinar drásticamente a finales de los 80, las enfermeras de atención domiciliaria aprendieron rápidamente que la forma más efectiva de convencerlo de tomar su medicamento era llevarlo primero en silla de ruedas al roble. Walter Jenkins falleció pacíficamente mientras dormía en una mañana fresca de otoño. Su último día lo había pasado observando las hojas doradas caer de su amado roble, una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las ramas. Después del funeral, Marion sintió un peso peculiar asentarse sobre sus hombros. Su padre se había ido, y con él se fueron las respuestas a preguntas que nunca había encontrado el valor de hacer. 2 semanas después del funeral, Marion reunió a Thomas y Sarah en la cocina de la casa de su padre. Las cajas se apilaban en las esquinas, medio llenas con las pertenencias de Walter. La casa se sentía vacía sin su presencia. Marion explicó su decisión de vender la propiedad, citando su carrera ocupada y la impracticabilidad de mantener una segunda casa en el campo. Thomas asintió en acuerdo, mientras los ojos de Sarah se desviaron hacia la ventana, donde el roble se alzaba en esplendor solitario contra el cielo azul. La propiedad se vendió rápidamente a Horizon Development Group, una empresa conocida por construir comunidades habitacionales modernas y exclusivas. Al revisar la propiedad, el gerente del proyecto marcó el roble para ser derribado. Raymond informó a Marion que el árbol necesitaría ser derribado inmediatamente para dar paso a la construcción planeada. Algo en su tono pragmático hizo que Marion se estremeciera, aunque no podía explicar por qué.
Después de todo, era solo un árbol, la extraña obsesión de su padre, nada más. El día que llegó el equipo de remoción del árbol, Marion se sintió obligada a estar presente. Ella y Thomas se quedaron cerca. Se dijo a sí misma que era para asegurar que todo saliera bien, pero en el fondo sabía que era algo más, una sensación persistente de que estaba pasando por alto algo importante. Cuando la primera motosierra rugió a la vida, Marion sintió que su estómago se tensaba. La cerca de madera que había protegido el árbol durante décadas fue desmantelada y arrojada a un lado. Los trabajadores aseguraron cuerdas alto en las ramas para controlar la caída del roble. La sierra mordió el tronco, enviando astillas de madera volando y llenando el aire con el aroma penetrante del roble recién cortado. Mientras el polvo se asentaba alrededor del gigante caído, uno de los trabajadores gritó, su voz resonando por el patio. Estaba arrodillado junto al sistema de raíces expuesto, señalando algo inusual. El capataz se acercó rápidamente. Luego hizo señas para que Marion se uniera a ellos. Acercándose cautelosamente, Marion se asomó al hueco donde el árbol había estado durante medio siglo. Entre las raíces enredadas, parcialmente desenterrado por la caída del árbol, había un paquete envuelto en plástico grueso, ahora agrietado por la edad. El trabajador lo extrajo cuidadosamente de la tierra y se lo entregó a Marion. Marion peló el plástico desgastado para revelar una caja de metal, su superficie empañada pero intacta. Thomas se unió a ella, la curiosidad evidente en su expresión, mientras Marion trabajaba el pestillo simple. Dentro de la caja, acomodado sobre una cama de terciopelo descolorido, había 3 objetos: un delicado anillo de boda de oro, su diseño simple hablando de otra era, un pasador floral adornado con pequeñas perlas y un pedazo de encaje blanco cuidadosamente doblado, amarillento por la edad, pero aún hermoso en su complejidad. Thomas examinó los objetos de cerca. ¿Era esto por lo que su abuelo había protegido el árbol tan devotamente? Esa noche, Marion se retiró al estudio de Walter, esperando encontrar alguna pista que pudiera explicar los tesoros enterrados. El estudio estaba en gran parte vacío ahora, sus estantes casi desnudos. La mano de Marion rozó un libro envuelto en cuero en la parte superior del estante. Era un diario encuadernado en cuero. Lo extrajo, sus páginas llenas de la escritura distintiva de su padre. Las entradas se remontaban a 1965, el año antes de que Marion naciera. Acomodándose en el viejo sillón de Walter, Marion comenzó a leer. La primera entrada envió un escalofrío por su cuerpo. Describía cómo Walter había traído a casa una pequeña bolsa de arena de Italia. La embajada había explicado que devolver el cuerpo de su esposa Eliza a América costaría más de lo que habían ahorrado en toda su vida. Con el corazón roto, Walter la había enterrado en Italia, pero trajo arena de su tumba para plantar un roble, un memorial viviente a la mujer que había amado. Las manos de Marion temblaron mientras pasaba las páginas. Una entrada de 1967 reveló que Walter finalmente había encontrado la fuerza para abrir la maleta de Elisa, descubriendo el anillo de boda que había puesto en su dedo, el pasador que había llevado en su última mañana juntos y un pedazo de su vestido blanco. Todos los objetos que cuidadosamente envolvió y enterró bajo el roble creciente. Mientras Marion continuaba leyendo, su respiración se cortó en su garganta. Una entrada de 1970 reveló una verdad que nunca había conocido. Ella no era la hija biológica de Walter y Elisa. Walter la había adoptado después de la muerte de Elisa, atraído por la bebé huérfana debido a su sonrisa, que él decía le recordaba a su difunta esposa. Marion cerró el diario, las lágrimas corriendo por su rostro. El árbol no había sido una obsesión extraña. Había sido la forma de Walter de mantener viva la memoria de Elisa,
una conexión viviente con la esposa que había perdido y la madre que Marion nunca había conocido. Thomas encontró a Marion aún sentada en el estudio, el diario abierto en su regazo. Ella le explicó lo que había descubierto. Juntos, regresaron al roble caído, ahora solo un tronco masivo esperando a ser cortado en piezas manejables y llevado lejos. Marion se arrodilló junto al tocón, poniendo su mano sobre los anillos expuestos que marcaban los años de devoción de su padre. Ahora entendía por qué Walter había pasado tantas horas susurrando al roble. Marion deslizó el anillo de boda en la cadena de su collar, una conexión tangible con la madre que nunca conoció, y la historia de amor que su padre había protegido hasta su último aliento. Marion se dio cuenta de que a veces las cosas que descartamos como obsesiones peculiares podrían en realidad ser expresiones profundas de amor. Su padre no había estado perdiendo la razón, había estado preservando su corazón de la única manera que sabía cómo. ¿Y tú? ¿Qué harías para mantener viva la memoria de un ser querido?